Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Micrófono Abierto con Keren Riquelme. Es un gusto que puedas estar con nosotros en este espacio donde hablamos de temas y donde tenemos invitados que en otro lugar no se atreven a decir lo que aquí se atreven a decir. Yo te invito a que nos sigas por nuestras plataformas en NewsPR, NewsPR Digital y también en mis plataformas digitales en Facebook Keren Riquelme y en X y en Instagram Keren Riquelme 51. Hoy tenemos un programa que tiene que ver mucho con lo que está celebrando durante esta semana en Puerto Rico. Y es que el 7 de agosto, aquí en Puerto Rico, ya por segundo año, estamos celebrando el Día del Ciclista. Pero aunque existe un Día del Ciclista a nivel mundial, queríamos celebrar un Día del Ciclista aquí, para el ciclista puertorriqueño. Y es por eso que de la Ley 89 del 2024, que de hecho fue una ley de mi autoría mientras estuve en la legislatura, se crea el Día del Ciclista. Este Día del Ciclista no es otra cosa, primero para conmemorar los ciclistas que ya no están con nosotros, que por razones trágicas, accidentes, fallecieron en las carreteras, y este día se ha dedicado a los ciclistas que ya no están. ¿Para qué? Para crear conciencia, además de conmemorar la vida de estos grandes atletas y compañeros que ya no están con nosotros, también para crear conciencia en la carretera y también para animar tanto a las agencias de gobierno como a agencias privadas a que puedan celebrar y puedan invitar tanto a sus empleados como a cualquier otra corporación a que se unan a celebrar el Día del Ciclista, crear conciencia de seguridad vial y seguir creando respeto en las carreteras. Me acompañan dos invitados de lujo, ellos son amigos, son activistas, son ciclistas obviamente, y ambos tienen organizaciones que reúnen organizaciones de ciclistas. Y me refiero al señor Joe Urbina de la Asociación de Ciclismo aquí de Puerto Rico y también al señor Romy González de los Capo Heart, que son los que así levantan el dedito y dicen los número uno. Así que bienvenidos amigos, bienvenidos ciclistas y muchas felicidades en el Día del Ciclista que la celebramos esta semana. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por la oportunidad. Gracias, es un honor. Y en tu micrófono abierto también gracias por esa misión cumplida con la Ley 89. Sí, cuando nosotros nos conocimos, ¿verdad? Hace ya algunos años atrás, yo estaba bien preocupada por esto de la seguridad vial y no tenía mucha información de lo que era los retos que tienen los ciclistas, cuáles eran las necesidades, y yo quise desde la legislatura comenzar unas mesas redondas, unos conversatorios para ver cuáles eran las necesidades que tenían los ciclistas, dado que dos ciclistas habían recientemente fallecido y ellos, una de ellas que es Casey Toro, ella pues había sido compañera mía en las clases de kickboxing donde yo iba, también compañera en una iglesia hermana, porque ella era cantante en el Ministerio de Adoración de su iglesia, y fue un momento bien difícil para toda la comunidad ciclista el perder a dos grandes atletas. Entonces, cuando abrimos estas mesas redondas en el Capitolio, recuerdo, uno de los primeros que asistió fue Romy, y siempre recuerdo a Romy llegar porque estábamos en un salón que como que no hacía mucho ruido, ¿verdad? Era bien silencioso el salón, que era el Salón Gille Ávila, que está allá en el edificio Baltasar Corrada. Ya había empezado la reunión, que fue la primera reunión que hicimos, y de repente yo escucho un clac, 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 clac. Yo llegué en bicicleta ese día. Es que llegaste en bicicleta ese día. Cara. Exacto, llegó con sus zapatillas de ciclista, ¿verdad? Que tienen como unos aditamentos que no son, sí, que no son como unos clips, que no son como unos tenis regulares. Uh-huh. Entonces sonaba en los pasillos y yo decía, pero ¿qué es ese ruido? Cuando veo a Romy entrar. Luego, pues, tanto Romy como Joe siguieron yendo a las actividades de ciclistas hasta que pudimos avanzar varios proyectos para los ciclistas. Pero yo creo que lo más importante que nosotros logramos ese año y hasta el presente es que se comenzara a hablar de seguridad vial como algo regular. El tema se había tocado antes, se habían hecho proyectos, se había enmendado la Ley 22, que es la ley de tránsito, pero el que el tema llegara a ser un tema central, por ejemplo, de campaña política, un tema central de agencias de gobierno, nosotros los comenzamos con esas reuniones. Y no sé cuál de los dos quiere comenzar hablando de estos logros que tuvimos durante esos años para que se sepa de dónde estábamos en cuanto al tema de los ciclistas a dónde estamos ahora. Importante, antes que empiece yo, que tiene información que no se acaba y tiene un espacio en WIPR importantísimo. Yo puedo mencionar a tres legisladores
que hicieron un trabajo estupendo en los últimos 20 años. Roberto Prats, que es ciclista, este niño Báez, el hijo de Báez Galip, y tú. Pero el trabajo, como te digo, de más de 20 años, y yo he estado ahí en esos 20 años, más impresionante lo lograste tú. Y no porque yo esté en tu programa, te lo he dicho muchas veces fuera de cámara y donde quiera que me paro lo digo. Sí, marcaste como que un antes y después con tu trabajo. Y recuerdo muy bien yo me fui con mucha esperanza de esa reunión que yo llegué. De hecho, allí fue que hicimos clic, Joe y yo, porque me trajo unos proyectos que él tenía en desarrollo para la asociación. Nada, me siento bien orgulloso de tu trabajo, de ti, de este día. Gracias a ti lo logramos. ¿Verdad? Porque aunque este programa sí va a salir retransmitido otros días, pues hoy precisamente Día del ciclista. Hoy es el Día del Ciclista. Joe, tú también estuviste en esa reunión. No recuerdo si fue en la primera o ya en la segunda. Yo creo que yo... Sí, la primera no pude. Hice campaña para que fuera, pero no pude. Sí. Última hora no pude. Pero cuando Joe llega, ya nosotros habíamos tenido una primera reunión que era como que yo quiero conocerlo, no conocía todas las asociaciones, pero sí yo estaba bien preocupada en cuanto a lo que era la seguridad vial. Yo decía, mira, ¿qué es lo que hace falta para que dejen de matar personas en la Lograste carretera? reunir a la federación con los recreacionales, con todo, con los gravel. Recuerdo que me impresionó eso, que había participación, había representación de todos los grupos de Puerto Rico. Sería interesante, Romy, que tú expliques cuál es la diferencia entre esos grupos, porque quizás los que ven a los ciclistas rodando en la carretera o en competencias, pues piensan que todo es de competencia y quizás no saben que hay muchas divisiones en cuanto a lo que es el ciclismo. El ciclismo se practica por diferentes razones. Muchos de ellos lo practican por transportación. Algunos por recreación, otros por entrenamiento, o sea, por desarrollarse. Deporte, exacto. Sí. Y dentro del ciclismo, pues hay muchos tipos de bicicletas y cada una de ellas representadas por grupos. Están los de mountain bike, que mayormente ruedan, ¿verdad?, en las veredas, en la montaña. Están los de gravel, que es una bicicleta un poquito más liviana, con menos suspensión, pero divertida. Están los ruteros, y yo pues me considero en ese, ¿verdad?, en ese segmento de la bicicleta de ruta. Y así hay muchos. Están los BMX, que son muchísimos en Puerto Rico. Son los que hacen piruetas y vuelan y brincan. Pero todos somos ciclistas y todos en algún momento vamos a las carreteras. Y la seguridad por eso es que nos preocupa tanto. Joe, yo sé que tú también llevas muchísimos años en el tema del activismo, del ciclismo. ¿Cuál tú entiendes que ha sido el reto más grande que han tenido los ciclistas aquí en Puerto Rico? Bueno, el reto más grande se ve en la calle. Yo soy optimista y soy positivo. Sí, yo lo sé. y lo hago por conclusiones de situaciones empíricas, ¿verdad? No por inventármelas, ¿verdad? No por cosas en el aire. Pero el reto más grande se ve en la calle, ¿verdad? Aunque ha mejorado, es un asunto de la percepción que tengan los ciudadanos que no son ciclistas, ¿verdad? Como decimos a veces, conductores. Conductores somos todos. Ajá. Pero en este contexto le decimos los conductores a los que no son ciclistas. Pero yo he visto un cambio. Yo, sinceramente, hace 3 años atrás, yo iba a una nocturna y no es lo mismo que ir a una nocturna ahora, ¿verdad? A una rodada nocturna, es que se reúnen en grupos y por la noche salen a rodar. De hecho, en San Juan está la nocturna de San Juan y hay varias nocturnas también alrededor de la isla. Siempre va a haber lo que llamamos el hater a veces, por resumirlo, ¿verdad? Sí, que gritan, ustedes no pagan tablillas, sálganse del medio. Pero sin embargo, yo no sé, ¿verdad?, la experiencia de Romy, que todos los sábados sin fallar tiene 3 grupos que están en la calle. 4 ahora. 4. No, es que Romy intimida, ¿sabes? Romy intimida. Cada vez que tú te conectas a la página de Romy, lo último que yo vi era que estaba en Cerro Puntita. Yo sé que después hiciste como 2 rodadas más, porque yo estoy bien atento a lo que hacen los capos. Pero esta gente se metieron a Cerro Puntita, que es el cerro más alto en Jayuya que tiene Puerto Rico, que para llegar hay que jalar, o sea, hay que ser bravo. Yo fui con él y llegué ahí muerto, pero llegué. El descenso es diferente, hasta la calabaza. Lo malo es la subida. No, eso, yo subí Cerro Puntita, pero a patitas, o sea, hace muchos años atrás, y como quiera es un reto, imagínate. Y ahí uno lo ve,
ese reto que estaba diciendo, yo veo 2 retos para contestando a tu pregunta. El de, obviamente, los conductores, la actitud de los conductores hacia nosotros, ese es el primer reto, ¿verdad? Al pasarnos, los 3 pies, todo ese tipo de dinámica, tirar el carro encima de las bocinas. El segundo reto es la infraestructura. Para nosotros es un reto la infraestructura, la ausencia de infraestructura, las alcantarillas con la rejilla vertical, por ejemplo, la falta de ciclovía. Eso para mí, esos 2 retos son los que pongo en primer lugar. Les pregunto porque parte de lo que es el Día del Ciclista y por lo que estamos aquí, pues nosotros creemos en la seguridad vial y que todavía hay muchísimo que alcanzar y que seguir educando. Pero cuando nosotros comenzamos este trabajo, ¿verdad? Como Romy mencionó, yo creo que hace ya como 3 años, ¿verdad? Que comenzamos este trabajo, 3, casi 4 años. El tiempo pasa volando, pero van como eso mismo, como 4 años. Sí, casi 4 años que nosotros comenzamos este trabajo de reunirnos, de hacer mesas redondas, de traer la policía, de traer los diferentes grupos, traer todos los que quisieran ayudar, porque siempre las puertas de la oficina y de las reuniones siempre estuvieron abiertas para todo el mundo y yo creo que eso fue una de las cosas. Plasmaste proyectos de ley que llevamos tantos años luchando por ello, como el que queremos de los 6 pies en vez de 3. Y que lo podemos explicar ahorita, sí, por qué. Ya mismo lo vamos a explicar y es que no ha muerto el proyecto va a continuar, está vivo. Pero es que ustedes entienden, ¿verdad? Que en estos 4 años quizás que no había al día de hoy, pero ustedes pueden ver, mira, hemos trabajado y en estos últimos 4 años, ¿qué hemos visto? ¿Qué diferencia hemos visto desde que comenzamos a trabajar? Por lo menos desde que yo estoy, porque yo sé que hay gente que trabajó, como tú bien dijiste, Romy, por 20 años se lleva este tema. Porque mira, ya nosotros que nos conocimos, para mí que era los otros días, ya vamos para 4 años que nos conocemos. Esa pregunta, si me permite, motivación. Como te dije, llevamos más de 20 años trabajando con esto y hay mucha gente que siguen siendo ciclistas, que estaban ahí al principio y que llevaron muchas ideas excelentísimas, pero se fueron desanimando porque nos usaban mucho como balón político. Y chijá, pero entonces y después lo soltaban. Nos soltaban Okay. y no solamente eso, nos olvidaban, no contestaban llamadas. Cuando llegas tú, y no quiero que suene como que estoy aquí, como dicen en la calle, lamiendo ojos. Aquí no se puede, aquí hay que hablar serio, ¿verdad? No es como otro podcast. Pero aquí, lo que pasa es que aquí se dice las cosas que en otros sitios no se dicen allá. Sí, que lo iba a hacer como lo dicen en la calle. Pues como que nos diste una esperanza, como te dije, hicimos clic en esa primera reunión cuando vimos todos los grupos y motivaste a todos estos líderes a que creyeran y que entonces buscáramos la seguridad vial. Nosotros tenemos cada 4 meses, vamos a diferentes puntos de Puerto Rico, alrededor de Puerto Rico, educando a los conductores. Y una de las cosas que hemos logrado, y yo puedo abundar en eso, es que no solamente estamos orientando y educando a los conductores, sino que a los ciclistas, el comportamiento en ese compartir de la carretera es súper importante. Si queremos que nos respeten, tenemos que respetar. Y nosotros pedaleamos en orden, pedaleamos en formación, pedaleamos pegadito a la línea blanca, tal y como pide la ley, ¿verdad? Como dice la ley, como es ley. Nosotros lo estamos haciendo y varios otros grupos, como Cacique en Humacao, como Coyote en el oeste, lo estamos haciendo semana tras semana tras semana. Los conductores están viendo ese respeto, ¿verdad? Que estamos haciendo hacia ellos y que es compartiendo la carretera. Todavía hay gente que entiende que es por el paseo que tenemos que irnos, pero van entendiendo que qué bien lo hacen y con qué respeto están rodando. Así que eso es parte de lo que tú lograste, probablemente sin darte cuenta. Y que nosotros logramos reunir a todas esas asociaciones, la federación, los diferentes grupos, que era como que no se estaban hablando en ese momento. O sea, todo el mundo estaba en lo suyo, pero nadie se estaba hablando. Y de repente como que, miren muchachos, vamos a reunirnos acá, vengan. Y de toda la isla comenzaron a llegar. Obviamente yo pues no pertenecía a ninguna comunidad de ustedes y no conocía cuál es el reto. Precisamente para eso es que eran las reuniones, para poder conocer de los retos, porque me inspiró el que pues lamentablemente no tuviéramos los compañeros y la noticia me tocó. Y sí sé que hasta el día presente, todavía cuando se hacen rodadas, por ejemplo, del gobierno, pues se juntan y ahí es donde los saludo. A mí me da siempre mucha alegría poder estar con ustedes en todas estas actividades. Y pienso también que es importante lo que estás diciendo, Romy, porque
el que está organizado, pues hace las cosas organizadas, pero también hay personas que corren bicicleta, pero no necesariamente están educados. Y esto es un tema, ¿verdad?, que yo sé que Joe también siempre ha tocado mucho. Y es que quizás ustedes hacen todo un trabajo espectacular y ¿cuántas bicicletas que hay aquí en Puerto Rico? Como 200,000 bicicletas más o menos. Sí. Como 200,000 bicicletas, porque en cada casa hay una bicicleta que Aunque después dejan de usar. cogiendo polvo. Exacto. O de rack de toallas después cuando la dejan de usar, pero hay bicicletas. Y entonces ustedes hacen un trabajo, pero quizás vienen otros ciclistas que no están escuchando la otra parte de que ustedes han trabajado duro para que se respete al ciclista, para que haya una buena armonía entre el que está conduciendo un carro y el que está rodando. ¿Qué mensaje ustedes podrían llevarle a esos ciclistas que quizás tampoco han sido educados? Porque esta campaña es tanto para el conductor como para el peatón, como para el ciclista, para que todo el mundo siga. Por ahí empezó yo, así que esa contestación yo. O sea, por ahí empezó la conversación nuestra cuando nos vimos por primera vez. Bueno, antes que eso, y no quiero que se me escape, para darle, sustentar lo que dice Romy sobre tu persona, la evidencia de que eso es cierto, ustedes no se imaginan lo que yo voy a decir. La evidencia de que lo que él dice, que eres la más que ha, ¿verdad?, trabajado con el ciclismo, y de ahí salió lo de madrina. Lo de la madrina de los La ciclistas. evidencia es este podcast, hoy, que ya tú no eres senadora en este momento y que todavía estés tocando el tema, para mí es la evidencia contundente de eso que le está diciendo. Nos hemos reunido en más de una ocasión para seguir los proyectos que ella... Para darle seguimiento a los proyectos. Sin ser senadora. Sin ser senadora. Hace poco estuviste en el programa. O sea, que no fue una cosa de política o como que algunas personas pueden siempre etiquetar, ¿verdad? Y no estamos adulando. Ese es el caso. Sí, porque es que se trata de servir en realidad, y cuando tomamos el tema de la seguridad vial, yo siempre dije, mira, en la carretera tú no ves ciclistas, tú lo que estás viendo son padres, madres, abuelos, gente profesional que son importantes para Puerto Rico, para su familia, para su comunidad. Entonces quizá la gente dice, lo que va ahí es un bicicleto, o ahí lo que va es un ciclista, o mira para allá, estos metidos en el medio, pero en realidad muchos profesionales que ocupan un lugar de importancia en la sociedad, un padre que esperan que llegue a la casa, un joven que sus padres lo esperan, y a mí eso o sea, yo tengo un hijo y a mí me preocupa y lo veo como madre. Así que para mí es importante que haya armonía y ya mismo vamos a tocar el tema de la cultura del ciclismo, porque además del respeto en las vías y además de salvar vidas, porque estas conversaciones ayudan a crear conciencia, a salvar vidas, también a mí me gustaría mucho cambiar ese paradigma de la transportación en Puerto Rico, pero antes de seguir con ese tema, vamos primero al otro, ¿qué le podemos decir a los ciclistas? Es que a nosotros nos gusta hablar y cuando nos encontramos este tema nos fascina. Y es de la misma forma. Sí, pero queremos también educar al ciclista. ¿Qué tú le dirías, Joe? Pues mira, el mensaje, por lo menos en mi caso personal, estoy hablando más allá de como líder, ¿verdad? Yo creo mucho en una forma que promueve Romy, que es hablarle al entorno, en lo que tú tienes control de repente. Hay gente que se concentra en señalización, otros se concentran en otras áreas. Para mí todos tienen razón, porque todo es importante, la rotulación, pero hay una cosa que yo tengo control inmediato, que es hablarle a mi familia, a mi vecino, porque él siempre está haciendo ese énfasis ¿verdad? De hablarle a los que tiene a uno cerca, ¿no? Que a veces hay algunos haters también, muy cerca, ¿verdad? Porque tú vas a hablarle de la bicicleta como medio de transporte y te ponen esta excusa, y yo tengo que estarlas batiendo todas. Pero hay una cosa que se dice mucho en la calle, pero el que puso eso está loco, a favor del tránsito. El que puso de los 3P, poner los ciclistas en la carretera, esos senadores que hay, que no saben lo que están haciendo, eso hay que ir a cambiar esa ley. Pues la estrategia que yo uso y me ha dado resultados, ¿verdad? Es la de darle el enfoque internacional. Si ahora mismo a una persona se le ocurre buscar a un legislador, un representante que vaya a revocar una de estas leyes como los pies y este tipo de detalles, lo primero que hacen en la legislatura es que lo llevan, lo envían para asesoría, ¿verdad? Los asesores legales sobre el tema. Y se van a encontrar que no van a poder cambiar calles completas, ley 01, 201, no van a poder cambiar este auge que se ve en los ciclistas y el derecho que tienen, porque ese derecho
viene de lo federal y lo federal viene de un acuerdo de internacionales. Cuando yo le digo así, la persona a principio como que, tú sabes, pero traga. Y que lo verifique. Pues yo lo reto a que lo verifique. Así que el mensaje que yo le llevo cuando están en contra de una de estas leyes que ya se han logrado es el mensaje internacional. Mira, es que esto vino para quedarse. El desarrollo no se va a detener. Tomará años luz, pero está encaminado. Yo soy optimista, Romy. Yo soy amén, amén. Aquí tenemos el dúo. Bueno, otra cosa que yo le digo es que aunque Romy no haga nada, yo no haga nada, y la senadora no haga nada, ninguno de los grupos haga nada, y yo se lo digo va a suceder. con evidencia, sí. Va a suceder. Ya va a llegar el momento en que para hacer toda carretera nueva, todo fondo para carretera nueva va a exigir la ciclovía. Oye, en Arecibo, desde la salida de la autopista entre Barceloneta y Arecibo, el barrio Factor, sí. Y somos de esa zona. Sí. Desde Factor hasta la luz de la María Cadilla, que es de antigua María Cadilla. Que nosotros también estudiamos allí, Romy y yo. Exacto. Va una vía, o sea, se está añadiendo una vía para ciclistas ida y una de regreso. Sí. Y eso es un enorme logro. Hay unos proyectos que van a pasar allí en el aeropuerto de Santa Ana y ahora en septiembre empiezan a trabajar en esa infraestructura. Yo estoy de acuerdo con Romy porque tenía la misma palabra, la de motivación, que nos trajiste la motivación, porque fue como un antes de y después de, porque la motivación se tradujo en unos resultados. Por ejemplo, mira, en Puerto Rico siempre ha habido ciclismo. Hubo una época en Puerto Rico en que las fiestas patronales de los pueblos se hacía una bicicletada, pero no al nivel del ciclismo de ahora, ¿verdad? Y gracias a Dios también las bicicletas pues ahora ruedan mejor, ¿verdad? Exacto, tienen una ventaja. Pero han aumentado los grupos. Sí, eso es así. Y esa motivación yo lo veo de una forma empírica. Yo lo veo y yo hasta lo contabilizo porque mira, pues mire, ¿y ese grupo cómo se llama? Lo apunto. Y de ahí, de esos 3 años para acá, he visto un aumento porque la motivación, mira, yo siempre digo, si mañana nosotros tuviéramos personas, figuras públicas, Tito Trinidad, por decir un nombre, cantante famoso, eso ayuda, tan así que las compañías utilizan esas personas, ¿verdad? Y bastante bien que pagan por su imagen. Sí. ¿Verdad? Pues así mismo pasa, si viniera un artista tal a correr, eso crea un auge. Pues yo voy también, porque son fanáticos. Había que hablar con Bad Bunny de principio de año para que nos incluyera en la residencia. Pues, cuando es un senador o una senadora, produce algo parecido. Entonces las agencias se mueven también. Así que la motivación que fue lo que pasó con el DRD, con el Departamento de Recreación y Deporte. Y la rodada, exacto. Hubo una rodada que yo me invita a que lo ayude en el trabajo de organizarla. Y digo yo porque yo fue quien me lleva allí. Yo logró agrupar por primera vez en la historia, la primera vez que el gobierno hace una bicicletada como institución, a 1,000 ciclistas. Y eso no es un trabajo fácil. Sí. Y recuerdo que me dio una llamada, nos reunimos, fuimos allí donde el secretario, y qué sé yo, 2 meses después, 1,000 ciclistas. Sí, y se han hecho rodadas ya con el gobierno. No, luego de eso sí, ya han ido creciendo. Uh-huh. Sí, y pues, como él dice, yo creo que la palabra, pero claro, a no decir la palabra, quedarnos en la motivación, sino lo que produjo la motivación, que son esas cosas, ¿verdad? Porque entonces tú tener las personas motivadas, no con una falsa... Ya no habíamos reunido contigo, by the way. Ya eso fue una ola que se creó. No con una falsa expectativa, sino con realidades. Y naturalmente, en el caso de él, como yo digo, pues uno busca, pues si yo no sé hacer esto, yo no lo puedo hacer todo porque yo no sé de esto. Pues busco un experto en eso, un experto en otras cosas. Y después de la motivación, lo que hace falta es la unión. Sí, y mucha educación. Nos hace falta que todavía no hemos contestado la pregunta. ¿Qué le vamos a decir a esos ciclistas que quizás no están agrupados, ¿verdad? Para que nos ayuden a este proceso de educación, porque es como dice Romy. Romy dice, mira, hay muchos grupos, todo el mundo corre en su espacio, pero hay algunos otros que incluso tú pones la ciclovía y no la quieren usar. O sea, ¿qué mensaje ustedes le pueden llevar? Porque aquí yo quiero llevar el mensaje a todos los grupos. Romy. Como sabes, tenemos una escuela. Sí. La primera escuela endosada por el Departamento de Educación, actualmente la única. Y parte de lo que
enseñamos bien fuerte ahí, no es a educar al conductor, es a educar al ciclista. El respeto para nosotros, como mencioné ahorita, es bien importante. Y existe la ley. Y la ley hay que cumplirla. Y queremos hacer unos cambios, ¿verdad?, en ella que nos favorecen. Pero por el momento, eso es lo que tenemos. Y es obedecerla. Es detenernos en el semáforo, demostrando. O sea, el ejemplo. No hay nada mejor que el ejemplo. Y por ahí es que nosotros nos vamos con cada uno de los ciclistas. Estos ciclistas, que yo les llamo con mucho respeto, los realengos, que no están en ningún grupo, porque si tú estás en el grupo que tú quieras, no hay problema, porque adquiere, ¿verdad? Agarra lo mejor de cada... La disciplina y el protocolo, etcétera. De la manera que yo lo veo, si yo fuera el ciclista y soy un realengo, es que, y siempre lo hago en todo, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el más que me gusta? ¿Cuál es el que se parece más a mí? Y ahí me voy. No tiene que ser los capos. Nosotros somos bien disciplinados y mucha gente se intimida cuando ve los videos. No sabe que tenemos 4 grupos y uno de ellos es para principiantes, específicamente para principiantes, y ellos se van desarrollando y subiendo de nivel. Uno, pues, rueda pro, que es el extreme. Pero tenemos 4 niveles. Y es enseñarle primero a que lo hagan bien. Y segundo, es que entonces vamos a la fase que dijo yo, que es que vamos donde nuestro papá, donde nuestra mamá, donde nuestros hijos, donde los familiares, los vecinos inmediatos, diciéndole que pertenecemos a la carretera. Mi mamá me decía, que en paz descanse, casi hasta el último año de su vida, que por qué yo mejor no corría en un parque. O sea, que por qué mejor... Es que si la bicicleta de monte no me gustaba, que by the way me gusta el mountain bike, hemos hecho mountain bike juntos, que la bicicleta de ruta que la hiciera mejor dando vueltas en un parque. Claro, ella teme por mi seguridad, ella ve estos accidentes, se preocupa. Claro. Pero entonces me di cuenta que Romy González no había orientado a su mamá correctamente, lo di por sentado. Terrible, eso es grave. Así que yo le pido a cada ciclista que me esté escuchando que se sienten con sus familiares inmediatos, con su esposa, con su mamá, con su papá, los que viven en su casa. Y entonces vaya donde el vecino, le toque la puerta o vela que salga a lavar el carro y le explique la ley 22. Y luego entonces vaya a los compañeros de trabajo. Más o menos ahí cubrimos como 10 personas. Y si estas 10 personas conocen, 10 tuyas, 10 de él, 10 míos, ya son 30. 10 de los que están, ¿verdad?, trabajando aquí en la producción, ya son 50, 60, 70. O sea, el factor exponencial va a hacer que más y más gente se entere de que no tenemos que pagar tablilla, de la razón de por qué se paga tablilla, que no tiene que ver nada con el conductor, sino con las emisiones, la inspección y demás del carro. Ese es mi mensaje, que vayamos donde la gente inmediata y vamos a cubrir un montón. Bueno, ¿qué entonces nosotros le diríamos? Ya que tenemos este medio y hoy estamos aquí llegando a miles y miles de personas, ¿qué ustedes ahora, y el tema sería para el conductor, qué se supone que el conductor sepa? Sí hemos tocado quizás algunas cositas ¿verdad? De los pies, pero quizás, ¿verdad?, de distancia, de que la carretera se comparte, pero vamos a orientar también a ese que no corre bicicleta y dice, pero ¿cuál es la cuestión esta con la bicicleta? ¿Cuál es la ley? Pues si yo voy por la carretera bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Verdad? Y quizás no saben cuál es la regla como tal, no conocen la ley, porque nos hemos sorprendido que hay gente que se supone que conozca la ley, que muchas veces quien ejecuta, muchas veces no la conoce. Así que vamos a aprovechar y yo la recita de memoria. Pues, hemos estado en charlas en escuela que después me ha hablado, mira, no era así, era asado, porque la sabe de memoria, letra por letra. Dale, Joe, te soltaron la bolita, Joe. Bueno. Pero sabe que tengo razón. Lo que sucede es que a veces ellos no entienden. Por ejemplo, empezamos por el artículo 11.02, ¿verdad? De la ley 22. De la ley 22, es la política pública. Y la ley 22 es la ley de tránsito. Ley de vehículos y tránsito en Puerto Rico. La misma que utiliza el policía cuando lo detiene y todo ese tipo de cosas, sí. ¿verdad? Pues en esa política pública dice que el gobierno debe motivar a la ciudadanía a utilizar la bicicleta como medio de transporte. Pero también hay una ley federal, que es la 201, que habla de calles completas, ¿verdad? Y está en la misma ley 22 que las carreteras son compartidas. Entonces, ¿cómo convencerlo a él? Ahí es que está el proceso, ¿verdad? Mira, esto es ley, pero es por una razón. Las calles son compartidas, pero el enfoque internacional es
que no, ya está la ley en Puerto Rico, pero hay otras cosas que no se han hecho. Por ejemplo, lo de los distritos. ¿Por qué es compartido? ¿Y qué es lo de los distritos? Para que explique, para ponerlos en contexto a los que nos están, están viendo. Y la ola a nivel mundial, ¿verdad? Porque esto está bien adelantado en otros sitios. Aquí tendríamos que decir a futuro. Es que ahora mismo usted se monta en un carro eléctrico y busca una dirección para Downtown Bayamón. Y le va a decir Distrito Bayamón. Por ahí usted ve en la página que dice Distrito Cataño. Aquí el primero, yo auguro que el primero, bueno, estoy seguro que el primero va a ser la Torrey. Ya hay un banco ahí que puso un estacionamiento para 111 bicicletas. Y ya tienen aprobado los fondos para una ciclovía, no a través del gobierno. Sí, es privado. Distrito a Torrey. Pues entonces, yo le tengo que explicar ese proceso porque ellos no lo ven ahora. Ellos no ven Ciudad 30, que es que todas esas ciudades por ahí para acá vienen con lo de Ciudad 30, esos distritos donde los servicios esenciales están a distancias caminables o pedaleables, ¿verdad? Van a ser a 18 millas por hora. A 30 kilómetros por hora, que es 18 millas por hora, ¿verdad? Pero entonces a ellos no les hace sentido a ver a Romy por la número 2 en este momento, ¿verdad? Entonces yo siempre en los montes, allá subiendo por Jayuya. Pero ya hay unos municipios que tienen eso, el proceso de bajar esas velocidades, ¿verdad? De hecho, hay muchos proyectos, como él decía ahorita, de la ciclovía esa. Canóvana tiene unos proyectos increíbles que están esperando ahora mismo por el desarrollador que está en turno porque no dan abasto, ¿verdad? Pero eso es a futuro. A presente, se supone, vamos a mencionar un poquito acerca de la responsabilidad del conductor. Se supone que si ve un ciclista en la carretera, ¿qué haga un conductor? Sí, ahí es que está lo de la distancia, Romy, que estamos en 3 y Romy propone. Y quiero explicar eso rapidito, que no se me escape. Sí. Ahora mismo la ley dice que para un automóvil pasarle por el lado a un ciclista debe retirarse por lo menos 3 pies. O sea, hay una distancia. Va el conductor, ve un ciclista en la carretera, tiene que detenerse y antes de rebasar ver que puede pasar, que tiene 3 pies de distancia mínimo. Y donde se puede pasar, porque hay un video corriendo por ahí que lo hemos explicado muchas veces, que hay doble línea amarilla, y si hay doble línea amarilla tú no puedes pasarle al ciclista ni a un carro que esté al frente tuyo. Eso lo sabemos, ¿verdad? Pero se nos olvida, lo sabemos a la hora de tomar el examen, que es de aprendizaje, y lo dejamos ahí. En una curva que tú no ves si viene un carro. O sea, como dijiste anteriormente, es una vida la que va ahí pedaleando y no sabemos quién es, ¿verdad? Y, wow, si defendemos tanto a los animalitos que los queremos, ¿verdad? Las mascotas, son un ser humano. 3 pies. Pero yo vengo por, como dijiste, y no vayamos para Jayuya, vamos a quedarnos en el área metro. Yo voy por la PR2. Pedaleando y yo voy al lado de esa línea blanca, que es donde me toca, al lado derecho del carril, voy solo. No hay paseo, ni siquiera hay paseo. La mayor parte de las carreteras en Puerto Rico o los paseos están tan deteriorados que son intransitables o no hay paseo. Y podemos irnos y te puedo explicar, te puedo decir en dónde son exactamente. Voy por ahí por esa línea blanca bien chévere y viene este camión de 18 ruedas cargado. Y me pasa por el lado, ni siquiera tiene que ir a 50 millas, a 40 millas. El vortex, todo esa estela, sí, que se forma. Me tira pero a una distancia terrible. Así que yo tengo que estar pendiente por el ruido. Yo, Romy, voy pendiente por el ruido para ver qué es lo que se me está acercando, que es muy difícil, porque la ley dice que es 3 pies. Y él está en ley y me pasa a 3 pies. Pero me jamaquea la bicicleta que pesa 16, 17 libras y yo que mojado peso 160. Y el jamaquión que nos da es terrible. Si no eres experimentado, puedes caer debajo. Esa caída puede hacer que caiga debajo de la goma. La mayoría de las muertes en la carretera de ciclistas, ¿se debe a impactos o se debe a que ellos pierden el balance y precisamente caen debajo de los autos? No sé si hay estadísticas o ustedes, ¿verdad? Por experiencia. Mis últimos amigos ha sido impacto. Ha sido porque se han quedado dormidos o borrachos los conductores o están texteando. Sí, eso también es bien importante. Y eso es un tema bien que a lo mejor es para otro programa tuyo, porque el gobierno está haciendo muy poco con eso, lamentablemente. Es impacto, siempre ha sido impacto. No es porque haya estadística, porque no lo hay. Sí. Pero sí en el ciclismo hay muchos policías, muchos fiscales y te lo van a contestar que la gran mayoría de impactos también te van a decir unas horas inclusive. Claro. Normalmente no hay sol cuando hay poquito. Está amaneciendo, están dormidos.
Recientemente publiqué en la página una conversación que tengo con este policía que nos obliga Que en eso el también área de Río hay Grande. que educar también, Ir que por- es otro grupo que hay que Sí. educar, no solamente los conductores y los ciclistas, sino también Pero- los que ejecutan la ley. Pero hace 2 semanas pasamos por esa misma ruta y él nos pasó por el lado y ni nos miró. O sea que el mensaje le llegó. Parece que el supervisor le dijo, oye, Estamos mal. porque en ese video se escucha él decir, no, yo voy a seguir sacándolos de la carretera. Y parece que allá le jalaron las orejas y Y le dijeron, es sí, la y ley. gracias a Dios, pues yo fui con el mayor de los respetos grabando, porque yo sé que me estaban grabando. Pero nos dimos cuenta ese día y con ese video de que son policías de tránsito, pero no conocen, como Joe conoce. Y digo porque a pesar de que yo educo en ese tema, ya te fijaste que él lo cita con todos los detalles. Y los policías de tránsito, yo esperaría que supieran, ¿verdad? Que conocieran la ley 22, porque Sí, que la eso- carretera es compartida. Y precisamente, hablando de la ley 22, hay algo que se quiere enmendar de la ley 22 y es precisamente los pies de distancia. Parte de los proyectos que nosotros estuvimos trabajando fue primero el que pudiéramos añadir señalización y para la visibilidad, precisamente para prevenir muertes en las carreteras, e luminarias. infraestructura. Las luminarias y además de que cada carretera nueva que se fuera a hacer en Puerto Rico se tomara en consideración poder tener una ciclovía. Porque si ya vamos a compartir la carretera y ya vamos a tener una carretera que esté en construcción, pues entonces miren, vamos a ampliar. En esa Dorado la carretera. hicieron y desapareció y la quitaron después. En Exacto. Dorado la teníamos, en la 693 la teníamos. Y varias millas. O sea, no estoy hablando de 1 kilómetro, Y estamos hablando de cuando varios. entonces se arregla la carretera, se eliminaron. elimina. Entonces, eso fue uno de los proyectos, era las carreteras completas, la señalización, las luminarias, que estuvimos trabajando bastante con eso. Y el otro era los pies, que en vez de tener 3 pies, en donde se pueda, ¿verdad? Porque no en todos los lugares en Puerto Rico se puede, pero que donde se pudiera ampliar a 6 pies. ¿Algún otro proyecto, verdad? Además de esos que nosotros estuvimos trabajando, que, bueno, obviamente yo lo sé, ¿verdad? Porque es los sueños que tenemos de tener una ciclovía, pero me gustaría también que ustedes pudieran ampliar un poquito. En esa parte de que se pueda, Sí, se puede, donde sea. Porque estamos hablando que para rebasar a un ciclista, que la distancia sea 6 pies. Si viene un carro de frente, o sea, si viene un carro en la dirección contraria, el carro no debería, el que viene con nosotros, detrás de nosotros, no debería pasarle al ciclista. exacto. Debería esperar a que no vengan carros, Para entonces rebasar. pasar, y ahí va a haber los 6 pies. Exacto. Así que no importa en qué carretera, No importa. siempre que se pueda rebasar, pues se puede Que sea llevar de 6 3 pies. a 6 pies. Me gustaría que hablara un poquito de estos proyectos que tenemos a futuro. Mencioné algunos que los vamos a revivir, que se quedaron sobre el tintero durante la sesión legislativa pasada, pero cuáles vamos a revivir y cuáles son esos sueños que tenemos, que yo los conozco muy bien porque los hemos hablado, pero me gustaría que ustedes también pues pudieran abundar en ello. Joe. Pues mira, ahora mismo ese es el que más nos interesa, ¿verdad? Pero hay otras cosas que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Que se hicieran. No, hay unas que no son necesariamente de ley, ¿verdad? Como las alcantarillas, ahora mismo que se están trabajando ya la policía está de acuerdo, ¿verdad? Con hacer esas alternativas que hay que llevar los técnicos. Entendimos lo de la alcantarilla, ¿verdad? Sí, que La goma cae en ella si la pone de manera vertical. La Exacto. queremos Y horizontal si para cae, que pues obviamente el ciclista. un accidente. Pero en la medida Se va a caer. en la medida, ahí no estoy, usted me puede orientar más, en la medida que a lo mejor se pueda hacer una ley para que no dejarlo en mano voluntaria a DITOP, para entonces nosotros con esa motivación que decía Romy, que de ese tiempo para acá, ¿verdad? Porque, y ahora mismo está Karen también, y hay otros Sí, legisladores que la eso nos da fuerza. la senadora Karen Román y el representante Edgar Robles, que ambos, uno en Cámara y la senadora Edgar está bien en pompeado. Senado, que de hecho nos reunimos Sí. ya con ambos, ¿verdad? Porque Está bien también motivado. la senadora Karen Román, que es la senadora del distrito Aguadilla-Mayagüez, ella fue una de las auspiciadoras de la actividad de la rodada que salió desde Quebradillas hasta... Y es pura energía esa mujer, pura Sí, energía. pura energía. Y también nos reunimos con el representante Edgar Robles, que se comprometió con nosotros porque queremos presentar ambos proyectos. Y sí,
se puede reglamentar el tipo de alcantarillas o la posición en la cual se... Sí. Todo se puede hacer, claro, siempre hay que medir los costos y muchas veces ni No, para eso siquiera es alternativo porque no se van a costo, cambiar todas mañana. es porque- de reglamentación, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Pero hay ingenieros que dicen que viene una contraparrilla, que no hay que cambiar esa, que hay otra. Para hacer la Es cuestión de cuadriculada, estudiarlo, sí. estudiarlo. Pero eso está pendiente, como también en lo de los boletos, de los racks, ¿verdad? Que ahí hay unas posibles alternativas, ¿verdad? Con algo como lo que se hace en Colombia. Y así que yo quiero no dejar pasar por alto, para no llamarnos a engaño en el ambiente ciclista. Y es que, aunque yo no tengo la evidencia estadística formal, tengo la evidencia empírica en mi caso, ¿verdad? Que uno lo apunta, de la cantidad de personas que saben lo de los 3 pies, saben que hay que esperar 10 en las redes y aún así no lo cumplen. Sí, porque no creen Y en el las sector es carreteras más grande de lo que compartidas. ustedes pueden imaginar. Porque Por no eso yo creen en insisto eso. en la cuestión internacional de que viene para quedarse, para que no tengan esa falsa expectativa, porque hay otro factor y es la multa. No se multa por eso. Sí, de hecho, una de las cosas que queremos lograr, ¿verdad? Y yo sé que el tiempo pues ha avanzado un poquito, pero nosotros tenemos el sueño de poder conectar la isla completa en una ciclovía. Ujú. Y ya hay algunas rutas que se han trazado, se le ha presentado al secretario de DITOP, González, el ingeniero González, doctor ingeniero González, que también es ciclista y se le ha presentado, pero hemos estado hablando con tanto senador como representante para poder presentar estos proyectos. Ruta Borinquen. Exacto, pero hay una también David que... Soto me dio una llamadita esta mañana, me preguntó si venía para acá. Así que él sabía de... Sí, David, ¿verdad? También él me dio una llamada, pero yo estaba en otro programa, no pude atenderlo, pero sí estamos contando con David, estamos contando con la federación, con la asociación, con todos los grupos. De hecho, se hicieron unos estudios en el Colegio de Mayagüez y estudiantes participaron en esto. Y yo sé que podemos unir todos estos esfuerzos y todos estos grupos Está más adelantado de lo que parece. De hecho, Sí. la ruta ya está plasmada. Ya ellos la hicieron y es espectacularmente bella y la queremos. Sí, a mí me gustaría que nosotros pudiéramos regresar a otro programa, quizás poder invitar a David y hablar de esto solamente, porque es que podemos tocar el tema de turismo con esta ruta y también el tema del el turismo deportivo, porque hay tantos circuitos que se hacen fuera, tantas competencias internacionales que espectacular sería que las pudiéramos traer al Caribe, específicamente a Puerto Rico. Pero no quiero terminar este podcast sin tocar el tema de la cultura del ciclismo en Puerto Rico. Yo sé que, por ejemplo, y cuando hablo de cultura del ciclismo es otros países, como por ejemplo Colombia, como por ejemplo los Países Bajos, específicamente la ciudad de Ámsterdam. En España también hay ciudades que cierran quizás los domingos ciertas rutas para que salgan las familias. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico eso está pasando en Toalta, me parece, ¿verdad? Toa. En Toabaja, que es que cierran ciertas carreteras los domingos para que todo el mundo salga y comparta. En Canóvanas también. Pero ese tema de la cultura del ciclismo, pues obviamente necesitamos respeto en la carretera, necesitamos seguridad vial, necesitamos infraestructura, necesitamos señalización, todo lo que hemos hablado. Pero también necesitamos algo que es como a quien primero yo se lo escuché decir fue a Joe. Y también a Ilenia, ¿verdad? Que también es ciclista urbana, gracias, Joe. Y es que muchas veces las personas piensan que para ser ciclista pues tienes que ser casi un deportista para ir allá a Francia a correr al Tour de France y como que... Y yo siempre dice, mira, pues es que lo que necesitamos es pues una ropa cómoda, deportiva, salir, utilizar más la bicicleta y todos esos elementos que acabo de mencionar para crear esa cultura de ciclismo, para que quizás haya menos carros, menos emisiones, o, ¿verdad? No es que vayamos a atacar la venta de autos ni nada de eso, porque aquí en Puerto Rico todo el mundo necesita transportación, auto para llegar de un punto a otro, aunque existiera una ciclovía que una todo Puerto Rico. Pero esa cultura, o sea, eso es un sueño que nosotros tenemos de que todo el mundo pueda apreciar la bicicleta como medio de transporte. Y de hecho, desde que uno de los logros que no lo mencionamos acá en el podcast, pero era que antes teníamos la dificultad del tren urbano, también de transportar las bicicletas en el tren urbano, lo comenzamos a hablar. Hay otros grupos que... Y ya se arregló, gracias a Dios. Se arregló, otros grupos que fueron a DITOP. O sea,
toda esta motivación y todas estas conversaciones ha dado paso a ciclovías nuevas, a arreglar este tipo de problemas, a que se esté hablando como hoy que estamos hablando en News PR de este tema. Pero esta cultura del ciclismo la queremos crear. ¿Qué ustedes pueden decir de eso ya para poder cerrar este podcast? Que a mí él va a me ha abundar más, fascinado. pero yo me quedo sorprendido y él sabe, lo descubrió cuando empezamos a hablar. Nosotros fuimos de los precursores en Puerto Rico de hacer actividades nocturnas en ciclismo. Teníamos la nocturna Capojar. Nos quitamos por un tiempo para concentrarnos más en la escuela. Y me sorprende y me encanta ver que ahora en casi todos los municipios del área norte, este, en el área oeste, en el sur, no lo estamos viendo tanto como me gustaría que lo viéramos, pero es que se va regando. Ujú. O sea, ahora Esto es como una ola. todos los días de la semana, por la noche, hay una nocturna en algún municipio, actualmente. Pero queremos que siga y siga y siga, y le damos gracias a todos estos líderes que están promoviendo esto y los seguidores, la gente. O sea, la otra noche habían casi 300 ciclistas en una rodada de noche aquí en San Juan. Y gracias a todos. Mencionaste a Ilenia, está Chay, está este niño Carlitos 3D, los caciques. Cuando vemos estos grupos que sigue creciendo y creciendo y creciendo, yo me saboreo, a nivel de que me saboreo. Lo que él dice, esto no lo va a detener nadie, porque por ahí, si miras la media de la edad, o sea, si nos vamos a empírica, ¿verdad? Y vemos quiénes son los que están pedaleando en esas nocturnas, no son nenes de 15, 16, 18 años. Son adultos y adultos mayores ahí también. Sí. Y son muchos. Y muchos de ellos también llevan a sus hijos. Y es bien bonito, porque tú ves las generaciones, sí. Pero la salud, como impacta la salud. No es lo mismo alguien viendo televisión, que no hay nada mal con que vean televisión, pero que llegan del trabajo y prenden el televisor y están ahí en un couch, ¿verdad? En un sofá. A que ellos digan, no, hoy es martes, hoy es jueves, hoy es miércoles, me voy con fulano, mengano, sutano a pedalear. Sí, hacen amistades, salen de su casa, respiran aire. La parte mental. Expanden su mente, Esas su endorfinas. salud mental y todo lo demás que trae la bicicleta como parte de la Y salud. aplaudo a todos esos grupos y que lo sigan haciendo, y lo que necesiten. Estoy seguro que Joe está también a las órdenes. Lo que necesiten de los capos para cubrirlo, para lo que sea. El otro día nos vimos. Sí. Y yo estaba con el dron y con cámara haciendo un videíto. ¿Verdad? Y no estaban los capos corriendo. Exacto. Que estaba Romy, lo que estaba era con el dron. Sí. Y llevó su, ¿verdad? Que me llamen, yo no voy a decir que no. O sea, yo no voy a decir que A no. mí me encanta eso porque es que Claro. nos vemos todos como un solo equipo, ¿verdad? Y cada quien haciendo su parte en esto. Y una de las cosas bien lindas que se ha proliferado es eso, de que no, esto es mío y yo no lo quiero compartir. No, esto es de todos, la carretera es de todos, el deporte Y es de hasta eso es todos. bueno, hasta la competencia es buena en uno de los segmentos, ¿verdad? Porque nos obliga a subir la vara y a ser mejores. Claro. Porque, no, si aquel lo hizo de esta manera, si aquel rueda en formación, yo quiero rodar también en formación. Claro. Si aquel le llevó agüita, yo quiero llevarle agüita. Y eso va subiendo, ¿verdad? La calidad de lo que estamos haciendo. Que hasta eso es bueno. Excelente. Pues unas últimas palabras, Joe y Romy, antes de despedirnos. Bueno, mis últimas palabras pues, serían sobre ese mismo tema, hoy, para caer en lo que falta en la cultura. La cultura en Puerto Rico ciclista está bien fuerte y creciendo, sobre todo en el área recreativa. Y por ende, la competitividad también por default aumenta, porque mientras más ciclistas haya, más se alimenta todo el sector, ¿verdad? Inclusive el comercial. Yo soy de los que promuevo a que hagamos, en vez de haber 5,000 activos, bien activos de uniforme, hayan 60,000. Pero para eso hay que masificar, para decirle, mire, la gente a veces les piensan que, pero eso en contra de las tiendas. No, porque yo lo que aspiro es que cuando hayan 60,000, va a haber de uniformes 15,000. Pero no le digas a aquel otro que, no, si no estás clipeado, no puedes. Si no tienes una bicicleta de 5,000, no puedes. Si no estás uniformado así, no puedes. Porque hay gente que no tiene los recursos, ¿verdad? Así que estamos muy bien en la recreativa. Yo creo que cada vez está aumentando más. Nos falta algo. Nos falta la cultura urbana. Tiene que aumentar porque... Y explícanos lo que es la cultura urbana. La cultura urbana es usar la bicicleta como medio de transporte. Aquí así como está Ilenia, que estabas mencionando. Que ya una canastita para ir a la farmacia, al colmado. Tenemos amistades, familiares, todo el mundo los tiene, que vive aquí mismo en la ciudad y va
a una farmacia 2 cuadras más abajo, teniendo bicicleta, va en carro. Se monta en el carro. Y yo soy testigo de eso. Ahora, lo que pasa es que tampoco saben, yo siempre insisto en lo internacional, tampoco saben que los estudios que las Naciones Unidas han mandado a hacer indican que si los 10 países que más gases de efecto invernadero producen, que el primero es China y el segundo Estados Unidos, de aquí a 2050 se empieza a comprometer el planeta. Y de 2050 a 2075 el planeta sería, escuche bien, que esto es serio, sería ambientalmente no habitable. Y por eso es que las Naciones Unidas están tratando, eventualmente, yo apuesto a que eventualmente lo que más va a crecer es lo urbano. Oye, ven acá, Joey, si alguien tiene una bicicleta que es eléctrica, ¿eso cuenta también como ciclista? ¿O Claro, no? ¿Sí? claro que sí. Ayuda en las emisiones, ayuda en los tapones, ayuda porque siempre pedalea alguito. Sí. Sí. No tenía que hacer la contestación pregunta. es sí. Tenemos que promover esa parte porque tenemos una cultura en Puerto Rico que no es ciclista, es del puertorriqueño que quiere morir en su casita en Ciales, ir 30 años a área metropolitana, y esos son los tapones que vienen de Ceiba, de Juanadía. La cosa increíble, yo he conocido personas que venían del Capitolio de Mayagüez todos los días. Sí. Entonces, esos son los tapones. Y aquí, por encima de eso, yo estoy súper contento porque, como dice Romy, la salud. Hay gente que está viniendo al ciclismo por la salud. Pues así, Romy, unas últimas palabras para los amigos. Necesitamos más programas como este. Necesitamos más Keren Riquelme. Necesitamos más tiempo, necesitamos educar. Gracias por habernos permitido estar aquí contigo. Y lo que le digo a los que nos están escuchando es que usen la bicicleta. Eso es lo más importante. Vamos a usarla. Vamos a usar la bicicleta. Todos tenemos una bicicleta, vamos a usarla. Claro. Joe, gracias. Romy, gracias. Siempre. Además de la conversación que está súper interesante y la alegría que me da de verlos, porque somos Sí. amigos y cada vez que nos vemos me da mucha alegría. Gracias por la oportunidad. Sí, yo sé que los amigos allá en sus casas han sentido, ¿verdad? El compañerismo que tenemos nosotros y se han podido unir. Y sé que hay muchos ciclistas también que nos van a sintonizar y van a ver este episodio de Micrófono Abierto. Así que compártalo, suscríbase a la página de YouTube y solo me basta darle las gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Romy. Gracias, Joe. Gracias a Siempre. ti que has estado junto con nosotros en esta conversación y que eres parte de esto, porque si ruedas por cualquier carretera, ya seas ciclista o, ¿verdad?, también eres conductor o peatón, pues todos somos parte de poder crear de Puerto Rico un mejor lugar para vivir, una sana convivencia y seguridad. Así que gracias por haber estado con nosotros y te invito a que te conectes a este próximo episodio de Micrófono Abierto con Keren Riquelme. Recuerda suscribirte y seguirnos, donde aquí hablamos temas donde otros no se atreven a hablar. Micrófono Abierto siempre está para ti, tú eres el tema principal. Gracias y será hasta la próxima.